Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mujeres en la Ingeniería. En esta ocasión tenemos como invitada a la anfitriona del programa, la ingeniera Berenice Ruelas, quien nos había estado compartiendo y entrevistando a ingenieras y a profesionistas de diferentes especialidades, pero en este caso nos toca que ella nos cuente su historia, que a todos nos parece interesante saber su trayectoria, saber el cómo empezó este podcast. Entonces, la idea es esta, ¿no? Hoy ella es la entrevistada, lo cual me da mucho gusto, tanto que me haya permitido el honor de entrevistarla y de tenerla hoy a ella como invitada. Así que, ingeniera, qué gusto ser yo quien te entreviste. No, Antonita, la verdad, el honor es mío. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Te hice el comentario. Berenice tiene su podcast, nos gusta, mucha gente lo ha visto, no soy en toda la República, ¿no? Entonces, el que alguien en Chiapas me haya dicho que el podcast, yo dije, oh, wow, esto sí se está extendiendo. Sí. Pero ¿quién es la chica que nos entrevista, ¿no? Entonces, ¿Quién soy yo? Sí nos has contado parte de lo que haces dentro de las entrevistas, Claro. pero ahora nos interesa a nosotros saber de ti, saber tu trayectoria, saber desde el principio. Bueno, primero, si gustas presentarte, claro. Y luego pasamos sí. al siguiente, a ir haciéndote preguntas. Claro, por supuesto. Bueno, mi nombre es Berenice Ruelas, yo soy ingeniero electromecánico, egresado del Instituto Tecnológico de Tijuana. Ya tengo algunos años de experiencia y básicamente me he dedicado a instalaciones eléctricas. Todo mi tiempo, ya tengo más de 20 años en esto, entonces son algo de años ya y he tenido muchas satisfacciones. La niña Berenice Ruelas, cuando eras niña y decías, yo quiero ser enfermera, doctora, ingeniera, porque a veces hacemos planes, sí, y conforme va avanzando el tiempo los vamos cambiando. Sí, va cambiando. Cuando yo estaba en la prepa yo quería ser piloto aviador y yo quería pilotear aviones. Y en aquel tiempo, lo voy a decir, ups, mi papá me dijo, no, esa carrera no es para mujeres, es para hombres. Y yo, ¿cómo crees? O sea, ¿a poco? Y me dijo, no, tú no tienes que estudiar otra cosa. Y pues ya con eso dije, ok, hay que ver opciones, pero soy honesta que siempre he sido una persona como un poquito inquieta, un poquito que me gusta ver, conocer. Entonces, cuando ya estaba como en el quinto semestre empezamos a ver carreras, pues obviamente porque ya llega el tiempo que tienes que escoger qué vas a estudiar. Y veía unas carreras y decía, esta no. Pero sí, el área eléctrica, dije, esto me gusta, esto siento como que me llama la atención y me identifico más con esto que con ninguna otra cosa. Entonces, desde ese momento yo supe que yo quería estar en el área eléctrica, aunque honestamente no tenía conocimiento ni tenía nadie cerca que se dedicara a eso. Entonces, pero fue como una afinidad y todo lo que venía, dije, esto me gusta. Y aparte, obviamente, te repito, como no era ni el área que yo revisaba, entonces yo decía, esto va a estar interesante. Pero me llamó la atención y así fue como decidí estudiar electromecánica. En la preparatoria, ¿tu preparatoria no tenía una especialidad? No, yo estaba, sí, o sea, había una especialidad, pero yo estaba en una preparatoria donde era más del lado humanístico que técnico. Entonces, para no hacerte el cuento largo, nosotros no teníamos ni de retícula cálculo. Hubo una reforma en el plan educativo. Wow. Y no teníamos ni siquiera cálculo. Hubo una maestra muy linda, muy buena onda, que nos daba química. Y ella dijo, ¿saben quiénes van a ingeniería? No, pues éramos tantos, ¿no? Dijo, a ver, vénganse. Y nos daba asesorías adicionales en las tardes. Terminábamos nuestras clases y nos quedábamos 1 o 2 horas a que nos diera, sobre todo cálculo integral. Cálculo diferencial lo miramos así como súper básico y que les vaya bien. Y ella decía, no, es que no pueden entrar así a la universidad, necesitan estudiar. Muy linda, muy suave, la verdad, le mando un saludo. ¿Y cómo es la carrera? ¿Cómo te va con la carrera? Porque el hecho de estudiar una carrera que como decía tu papá, esto no es para mujeres, que el mayor porcentaje son hombres. Sí. Hay ocasiones en que, bueno, soy
fui maestra en el tecnológico y hay ocasiones en que las chicas se comportan de cierta forma para encajar en un grupo. Sí. Entonces, ¿cómo te fue en la carrera? Sí, sí fue diferente, la verdad, pues en mi tiempo nos tocaba que había máximo una mujer por grupo, si no es que no había ninguna. Entonces yo entré a la carrera y éramos 5 mujeres. No éramos muchas. Yo entré, no sé si eso fue el primer grupo y había otros grupos donde, en esa generación, perdón, entramos 2 grupos, que éramos de 40 y tantos. Entonces éramos casi 90 personas en esa generación que entramos y yo era la única mujer en ese tiempo. Entonces, pues sí, es como, pues los chicos son chicos, ¿no? Se portan diferente y lo que sea, pero yo siempre he sido como muy propia de mi carácter. Entonces era como, pues lo que pueda convivir y lo que no, no. Obviamente, pues ya tú sabes, tú los conoces. El clásico que se iban a jugar fútbol y regresaban todos sudados y todo. Yo no podía jugar fútbol, obviamente. Entonces había muchas cosas en las que no podía encajar, pero lo que sí podía encajar era todo lo que es trabajo de equipo. De repente, claro, mitotear, sí podía hacer eso. Entonces había cosas en las que podía participar muy bien, otras no. Y obviamente, pues caracteres que son diferentes, siempre vas a buscar a alguien que sea un carácter un poquito afín contigo. Y la verdad que tengo y sigo teniendo muy buenos amigos en el TEC. Sí fue, no te voy a decir que fue tan sencillo porque era la única, no tenía ni con quién hacer complicidad, pero no me fue tan mal, la verdad que agradezco, me trataron muy bien, no puedo quejarme. Pero sí, o sea, que tú digas facilito, no, y más porque, como te dije, venía de una escuela humanística, no conocía a nadie. Muchos de los que estaban ahí ya venían de la prepa, del CETIS, del CEBETIS, entonces ya se conocían, ya eran bien compas y obviamente me iban a decir, ¿tú qué haces aquí? Pues vengo a estudiar igual que usted. Pero sí era diferente porque no era tan común ver mujeres en electromecánica. ¿Y no te pasaba que de repente no te ayudaban porque decían, no, pues ella debe saber? Ay, no. No, obviamente pues sí me costó un poquito más. No te voy a decir que era mala para matemáticas, física. No, tal vez no era tan mala, pero no traía los conocimientos que traían ellos. Entonces sí yo batallaba un poquito más. Sí hubo personas que me echaban la mano, claro, que sí me ayudaban, pero otros que decían, no, pues somos iguales. Y yo, ay, sí somos iguales, pero no estamos en las mismas condiciones. Pero igual hubo gente muy linda que sí me ayudó. Y te voy a contar una experiencia que tuve en mi segundo semestre. Ay, fatal. Pero bueno, me tocó salvar el barco. Estábamos en una clase en segundo semestre, era tecnología de materiales, y en ese tiempo la daba una mujer, una chaparrita delgadita. Sí, sé de quién hablas. Ajá. Y nos dio chance y dijo, este mes, este ciclo, lo van a pasar con 68. El que tenga 68 está acreditado, ¿no? Lo va a subir a 70. Y yo cometí la indiscreción porque yo miré mi examen y todo, y yo tenía 67. Y yo dije, o sea, por una centésima me voy a quedar fuera. Y obviamente los que no pasaban nos íbamos a ir a regularización. Y yo dije, es que es una centésima. Y fui, estábamos en clases, y yo llegué con ella y le dije, profe, tengo 67, ¿en serio por una centésima me voy a quedar afuera? ¿Qué tengo que hacer para agarrar, obviamente, la calificación completa? Y agarró mi examen y lo miró y me dijo, ¿por qué eres mujer? Estás acreditada. Uy, hubieras visto, o sea, no, todo el salón se me echó encima. O sea, nomás porque es mujer y no tiene que estudiar más. Y yo, trágame tierra, dije, ¿para qué pregunté? Pues eso me duró varias semanas, o sea, de que traían en su corazoncito de, porque soy mujer. Y yo, ching, pues no estuvo nada cómodo. Obviamente se acabó la clase, la profe se salió, me dejó con la bronca y yo, ¡ay, qué payaso! Pero no, la verdad muy bien, nada más que esa experiencia sí estuvo un poquito incómoda. Entonces, ¿terminas la carrera con qué especialidad? Había dos especialidades, había Sí, elección. sí, estaba el área de mantenimiento y el área mecánica. Mantenimiento, pues obviamente éramos todos los que éramos eléctricos. Yo salí con la especialidad, pero yo siempre he trabajado adentro. Yo desde los 15, 16 años he buscado en qué trabajar y siempre he estado trabajando. Entonces, yo empecé a trabajar, la primera constructora en la que empecé a trabajar, yo estaba como en sexto semestre. Empecé a trabajar como aprendiz de proyectista, porque honestamente no conocía en el AutoCAD. Y ahí me fueron enseñando, lógicamente. Esta es una empresa que se dedicaba a hacer los shells de las naves industriales, bueno, el básico.
Y de ahí pues ya todo lo que se desarrolló dentro, si nos daban la oportunidad, pues nos tocaba hacerlo, ¿no? Entonces ahí duré yo un año y la verdad que me fue muy bien, o sea, porque ahí sí fue ya ver en realidad todo lo que estábamos viendo en la escuela. Yo creo que entré, como en sexto semestre más o menos, y estuvo muy padre, yo soy honesta, en esa vez me tocó ver cosas que no entendía o que no conocía obviamente, y fue muy buena escuela, la verdad, muy muy bien, ahí duré un año y de ahí me dediqué a otra constructora que hacíamos de todo, hacíamos instalaciones residenciales, comerciales, industriales, fraccionamientos, pero industriales eran menos, hacíamos más comercial. Nos tocó hacer muchas tiendas aquí. Te pasó estar trabajando y decir, oh, esto yo lo vi en clase, o sea, Sí. ahora enlazo Sí. lo que vi en la clase, ahora lo estoy viendo aquí en vivo? Sí, pues obviamente entré como proyectista aprendiz porque no sabía nada, entonces pues lo primero fue dibujar. Hay que dibujar esto, una planta, hay que ubicar contactos a tanta distancia, tantos, y empezar por ahí, ¿no? Ok, ahora ya sacamos contactos, ya dibujaste el alumbrado, hay que empezar a sacar circuitos, las protecciones y todo. Entonces, decir un interruptor de 1x20, de 1x30, de 2x30, y ya, ok, ya, eso, vámonos, y hay que ir al tablero y revisar en el tablero. Y ahora Y aquí su está. diagrama unifilar. Ajá, sí, claro, el diagrama unifilar, pero ahora ver en el centro de cargas y decir, aquí están los interruptores que calculamos, ¿no? Y ya verlos y decir, oh, ya te va haciendo sentido muchas cosas que en la escuela te platican y ya puedes entender a qué se refería, ¿no? Porque al final de cuentas en la escuela son conceptos, aquí ya son realidades. Sí. Entonces, desde agarrar un interruptor, me acuerdo, mi segundo jefe me decía, la mejor manera de aprender es agarra un catálogo y expúlgalo completo. ¿Qué dice? ¿Por qué dice? Y revísalo. Entonces, es de agarrar un interruptor, ver todo lo que dice y en el catálogo a qué se refería. Entonces, yo soy honesta que no diferenciaba de la ampacidad a la capacidad interruptiva. Entonces, yo lo veía y para mí todo era igual. Me decía, revisa por qué dice esto. Bueno, entonces, ya empezar a ver las cosas en la realidad, pues era otra cosa. Entonces ya cuando te dicen calcula cortocircuito, ya sé cuál es. Por ejemplo, ¿no? Sí. Algo así. ¿En dónde haces tu residencia? Esa fue, no, en la segunda constructora en la que estuve. Okay. Ahí hice mi residencia. Okay. Hicimos yo metí mi proyecto con una de las tiendas, unas tiendas de conveniencia que son, en aquel tiempo eran solo un precio. Okay. Solo un precio. Entonces, pues la tienda llevaba una subestación y todo eso. Ya en la constructora llevaba muchos proyectos, pero ese fue el que yo metí para o sea, la empresa en la que fue tu segundo trabajo, ellos te dan la oportunidad de asignarte ese como trabajo, ese proyecto, para presentarlo como tu residencia. ¿Y sigues trabajando en la misma empresa o terminas la carrera, te titulas y ¿qué haces cambios? Yo en esta constructora empecé cuando estaba como en octavo semestre, más o menos. Y ahí duré trabajando casi 15 años. La verdad, me fue súper bien. El ingeniero con el que me contrató, un ingeniero muy capaz, muy inteligente, la verdad, me enseñó muchas cosas. Y aparte, muy buena persona, una persona muy cálida, muy... de verdad se preocupaba por su gente, más que por tener trabajadores, por la gente. Entonces, hicimos muy buen equipo, duré con él casi 15 años. Sí, fue bastante. Sí, me tocó entrar pollita, y casi, te puedo decir que casi todo lo que sé, pues obviamente lo aprendí con él. Muy paciente, buenísimo para enseñar. Entonces, esa es una característica que yo siempre he hecho énfasis ahora que estoy de este lado, que tienes que tener la paciencia para enseñarle, porque todos ocupamos un maestro cuando salimos. Yo me dedicaba más a lo que era proyectos en la oficina y hacer trámites. Entonces, yo con el teléfono y el internet arreglaba el mundo. Yo no ocupaba salir, y en esa empresa sí me tocó que como estaba casi siempre en la oficina, ahí se andaba en tacones, todo el día andaba en taconada a gusto, sentadita en el aire acondicionado y de vez en cuando salía a campo.
pero también hicimos proyectos muy interesantes, fíjate. Yo, obviamente, y ya aprendí en campo, ya me tocó estar un poquito más afuera viendo la realidad de las cosas, porque el ingeniero me decía, venga a ver, y me dice, vámonos para que vea cómo quedó la alumbrado, cómo quedó esto. Entonces ya me tocaba ir y ver, ok, cómo se cuelgan las lámparas, porque de repente, claro, como buena proyectista inicial, Tienes que... nomás pegaba detalles y me decía, eso no, así. Y yo, pues es que ese es el detalle que me dio, no, vámonos. Sí, ahora Y me tienes que llevaron ver acá. la lámpara, como quedó, Ajá. los detalles de su portería, los Ajá. detalles Sí. de cada... Que si esta se amarra con cadena, que si este con cable cerrado, que esta le tienen que poner soporte. Entonces ya me llevaba y me decía, a ver, ¿está igual que el que dibujaste? No, no está igual. Okay. Si va en ductos, si va abierto. Sí, me decía, entonces hay que dibujarlo. Entonces, obviamente, pero eso está muy padre, fíjate, porque al principio dices, ay, qué gacho, nomás eran 2 abrazaderas, pero te enseña el por qué no va así, ¿no? Entonces, lógicamente te abre el panorama a muchas cosas que a veces uno no entiende. Ves el dibujo y dices, dice abrazadera, tornillo, cable, bla, bla, ok. Pero ya cuando lo ves dices, ok, ya entiendo por qué si se hace una cosa u otra. Entonces, me tocó trabajar esa parte con ellos, lógico, parte de mi aprendizaje y de lo que me iba desarrollando, pero también hicimos muchos proyectos muy interesantes. Te voy a contar uno de muchos. Bueno, a mí me emociona. Considera, María Antonieta, que yo creo que yo y toda mi generación, poquitos más arriba, poquitos más abajo, fuimos una generación muy bendecida en el sentido de todo lo que aprendíamos. A nosotros nos tocó cuando había iluminación de vapor de sodio, aditivos metálicos, dicróicos, fluorescentes, incandescentes, o sea, había de todo. Tenías iluminación de todos colores y sabores, ¿no? Entonces, cuando tenías, por ejemplo, en el caso de nosotros que teníamos que iluminar tiendas, ok, aquí el acento tiene que ser en tonos amarillos, entonces hay que poner luz directa, indirecta, o sea, nos tocaba todo eso. A mí la verdad la luz me fascina, de todo lo que... Te tocó cuando había cálculo, ahora hay aplicación. Ajá, sí, cuando había cálculo, cuando tenías que... y eso fue algo que a mí, de muchas cosas de la ingeniería, lo que a mí más me gusta es la iluminación, porque me tenía que meter a ver todas las curvas de diferentes luminarias, cómo las acomodaba, cuáles sí, cuáles no, las sombras, o sea, un montón de cosas, todo lo que los calculistas sí saben, ¿no? Me refiero a los que se tienen que meter y que se especializan en iluminación. Y obviamente pues mucha gente que me ayuda en el interno, pero estaba muy interesante y como te digo, como eran tiendas de diferentes tipos, pues obviamente había muchas aplicaciones, no más interiores, exteriores. Entonces me tocó muy buen tiempo, yo agradezco que me haya tocado esa temporada porque entendíamos el concepto de la iluminación de fondo. Como decías hace ratito, el catálogo te da el espacio que te alcanza a iluminar cada luminaria, valga la redundancia, ¿no? Sí, te metías al catálogo y te dice, a tanta altura es tanta intensidad. Entonces, sabías que ciertas luminarias, pues ahora no las podías poner en ciertas alturas, ¿no? Pero nos tocó la transición al LED. Ahorita con el LED, pues todo es muy fácil. Pienso que es más sencillo, porque ya nada más tienes un solo tipo de luz para todas las aplicaciones. Entonces, yo creo que estas generaciones ya les tocó más fácil, pero tal vez no con tanto aprendizaje como nos tocó a nosotros. Exactamente, sí, eso es importantísimo. Hablando de la luz de LED, también se aplica, porque yo parte de lo que vi en una de mis materias era que yo la modificaba a lo que yo veía que eran necesidades para los alumnos más adelante. Y te hablo por la norma 025. Que te decía a tal altura pues tienes penumbra y tienes iluminación. También aplica así cuando tienes luz, cuando tienes iluminación LED, que dependiendo de la altura o de la dirección que la pongas, vas a tener, aplica la misma normatividad. Sí, la norma 025 nos habla sobre todo para áreas de trabajo. Entonces ahí te dice cada área de trabajo según la actividad que estés haciendo es los niveles de iluminación que tienes que tener. Entonces lógicamente pues sabemos que si tienes un área abierta, un almacén, ocupas luz de altura, necesitas ciertas características y obviamente los LED se acomodan para esas características. Y lógico también entre LED y LED hay diferentes capacidades. Entonces
Cuando es una oficina, pues tienes una luz que está a menos altura, que tiene que ser indirecta para que no te rebote la luz y te canse y bueno, muchas cosas más que tienen efectos físicos. Entonces, sí, siguen siendo diferentes aplicaciones. En el LED ya, como su nombre lo dice, es una luz directa, es un diodo que emite luz como tal. Entonces, por eso a veces si tú ves el LED directo te cala tanto, te lastima tanto porque la luz, pues obviamente es puntual. Ajá. Y obviamente pues también hacen diferentes tipos de difusores para ampliar esa luz, ¿no? Para irla acomodando y de acuerdo a eso pues cada luminaria hace diferentes funciones. Sí, sí es igual, pero obviamente son otras tecnologías. Lo que te comentaba de ese ejemplo, me tocó cuando estaba haciendo el cambio a LED, yo nunca había visto una luminaria LED, te estoy hablando, eso fue como cuando empezó la tecnología a entrar como en el 2012, yo creo haber sido, más o menos, por ahí. Estaban haciendo un edificio aquí en Tijuana, que lo nombraron el WTC. Okay. Ajá, está ahí por la vía rápida. Y la persona que estaba haciendo el edificio, el propietario, pues obviamente quería lo último de lo último del mundo mundial. Entonces, ahí fue donde empezamos a calcularle, cuando todavía no había aquí mucho LED. Y pues bajar catálogos y empezar a buscar. Yo me acuerdo que mi jefe me dijo, Berenice, pues aquí está el catálogo, o sea, dale. Y empezar a bajar todas las curvas para poder dibujarlo. Entonces, en ese edificio tú entras y hay una doble altura. Y la loseta es blanca, pero todas las paredes son de vidrio. Entonces, para mí fue un reto porque nunca me había tocado ni trabajar con LED, ni entrar en esas condiciones. Entonces, pues me metí entre el clavado, ¿no? Y lo calculé y yo le dije al ingeniero, aquí está, y quedó bien iluminado. No sé, voy a hacer un ejemplo. Si nos pedían 350 luces, me fui a 400 porque me quería proteger. Todos sabemos que con el tiempo la luz se va disminuyendo, ¿no? Por pérdidas naturales de los componentes. Pero con mayor razón en ese momento porque no conocía yo, nunca me había tocado. Entonces, eso era, para mí fue como, wow, o sea, esto es un LED. Porque como tenía la loseta blanca, lógicamente la luz brillaba, y lo que llegaba a aportar el reflejo de los vidrios, no, o sea, y era algo novedoso. Entonces, creo que fue como 2012, 2011, más o menos por ahí. Y fue así como, wow, porque no teníamos eso. Y aparte, eso era nada más el vestíbulo, pero en los salones, y toda la gente que entraba a ese lugar lo conoce, en los salones el diseño arquitectónico venía el foco y por la parte de abajo traía un detalle que eran tiras de como perfiles de aluminio, pero eran verticales. Entonces tenías el foco y tenías muchas líneas verticales. O sea, un sombreado. No, o sea, sí fue un reto, o sea, pero estuvo muy suave. La verdad que me encantó. Ahí medio lo estuvimos haciendo para que saliera y quedó muy bien. Afortunadamente para mí, o sea, lo mejor es que el cliente te diga, me encantó. Ya de ahí para atrás todo lo que nos tocó, pues fue para nosotros, ¿no? Pero sí, muy suave. Esos fueron, para mí, memorias que tengo muy presentes que digo, ahí sí, fueron buenos retos que logramos sacarlos. Pero mira, antes de pasar a esto, te voy a contar otro reto muy padre que tuvimos ahí. A nosotros nos tocó en 2012 íbamos a capacitar a Arvine, a una empresa que ya no existe, que era de paneles solares, que se llama SolarWorld. En ese tiempo nos tocó hacer el proyecto. Fuimos a capacitarnos porque aquí no había mucha información tan abierta. Estamos hablando de que eso ya tiene casi 15 años. Empezó en 2011 y en 2012 nos fuimos a certificar, porque fue cuando se hizo el proyecto que aquí, al menos aquí, era el proyecto de 1 megawatt que se puso en Plantronics en aquel tiempo. Ese proyecto en su tiempo era el proyecto más grande a nivel Latinoamérica en esa modalidad en techo. Así es de que en Estados Unidos ya había muchos, ¿no? Pero acá no. Entonces, sí fue ir a capacitarnos, a conocer, obviamente con ellos vimos toda la parte del montaje de la estructura, que sí, que no, conocer el panel desde adentro porque estuvimos en fábrica, estuvimos directamente con el fabricante, y fue una experiencia muy suave, pero
lejos de cómo se instala, de cuántos ramales vamos a poner, cuántas cadenas, qué materiales, las cajas, todo. Fue que como ese proyecto no existía antes, incluso para la parte de SENACE, de CFE, fue algo nuevo, era totalmente nuevo. En ese tiempo estaba Comisión Reguladora de Energía, o sea, era desde ver, fíjate, cosas en ese momento, la solicitud, ¿a quién se le entregan? ¿A CFE? ¿A la CRE? O sea, sí, pero no es conmigo, no es con usted. No, pero es que tú tienes que dar el permiso, primero vas tú, o sea, entonces, porque ni la normatividad estaba tan clara. Recuerdo esos inicios que Ajá. decían, ni siquiera comisión sabe que, a quién se le va a dirigir o cómo se va a hacer. Sí. Entonces, ahora sí que fue aprendizaje para todos y sigue siendo, y ahorita sí. Hay un auge grandísimo sí. en este tema. Sí, y hay más información y ya hay más normativa. En ese tiempo, o sea, desde ese punto de decir, lo vimos obviamente aquí en Tijuana, te dejo la solicitud, no, yo no te la puedo recibir, vete a Ciudad de México, ingrésala ya. Entonces, o sea, hacer 1000 llamadas, hablamos con fulano, hablamos con sotano, entonces estuvo muy suave, fue un reto de verdad, y obviamente pues ya toda la parte de que venga el experto y de que revise, y vino mucha gente a revisarlo, pero dentro de esa gente, María Antonieta, gente que, seamos honestos, como nos pasan muchas cosas, lejos de venir a revisarte, te preguntaban, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué hiciste eso? Ah, okay. No, eso no me lo sabía. No, pues obviamente todo era nuevo, ¿no? Igual para nosotros, o sea, estábamos desarrollando una ingeniería con la que apenas nos habíamos certificado. Duramos una semana nada más, duramos bastante tiempo. Fueron 5 días. Y obviamente pues ya fue acá aplicarlo a la realidad y hacer todas las cosas. Ese sistema duramos más de un año en que se interconectaron. Es 1 megawatt, eran 4000 y tantos paneles solares, porque en aquel tiempo, fíjate, se había pensado, el proyecto estaba, nada más para que veas dónde estábamos, para instalar más de 4000 paneles de 235 watts. En lo que estábamos en el proceso de iniciar y todo, se aumentó y al final se pusieron de 250 watts. O sea, ya era wow, ya avanzamos. Pero imagínate dónde estábamos, o sea, hace muchísimo. No, es que simplemente cuando dices de 1 megawatt, sí, ahorita todavía no es, ya está autorizado, no está autorizado todavía 1 megawatt, ¿no? Sí, pero obviamente tienes que entrar a permisos y todo, sí. O sea, ahorita incluso puedes entrar sin permiso hasta los 700 kilowatts. Ya de ahí para arriba, pues ya tienes que pedir permiso para la interconexión. Pero en aquel tiempo, pues digo, o sea, todo era así como súper nuevo. Y sí fue un reto, la verdad, fue un aprendizaje muy suave. Obviamente en ese proyecto participó mucha gente en la instalación porque los 4000 paneles no los pones en 2 semanas. O sea, fueron meses y meses de trabajo, y muchas cuadrillas estuvieron trabajando ahí. Y después de ahí, pues obviamente ya con el auge, muchas empresas empezaron a dedicar a paneles solares. Pero pues toda la especialidad requiere cierto conocimiento y requiere cierta preparación. Entonces, sí, muchas empresas empezaron, pero no pudieron continuar porque no tenían el respaldo técnico, no tenían la preparación, y otros pues obviamente ya con un poquito más de conocimiento de lo que desarrollaron, pues fueron. Y muchas empresas continuaron instalando paneles, pero sí estuvo muy suave, ese rato también estuvo muy curado. Tiene unos añitos. Me imagino que tus papás cuando se dieron cuenta del potencial dijeron, qué bueno que no hizo caso, ¿no? Sí, obviamente pues ya fue como, o sea, tal vez también eso, María Antonieta, como era algo, como te comenté, en lo que nosotros no teníamos nada de contacto, así, ¿qué andas haciendo ahí? Pero bueno, pues déjame ser. Y sí, pues obviamente sí. Sí, mis papás ya muy contentos y muy orgullosos, pero en ese momento sí era como, ¿qué te estás metiendo? O sea, ¿qué andas haciendo allá? Pero bueno, me dejaron ser y esa fue la bendición. Nunca me limitaron, excepto eso que me dijo mi papá. Y obviamente yo desde mi inocencia en su momento no investigué si era nada más para hombres. Yo nada más dije, bueno, está bien. Pero hasta ahí fue todo, ¿no? En todo sí mis papás me han apoyado y me han... ¿cómo te digo? Si no están totalmente de acuerdo, así como que, a ver, dale, pues, dale. Al menos no me limitan, no me han dicho no. Entonces, sí he tenido muy buenas experiencias y la verdad que agradezco todo lo que hasta este momento he aprendido
porque todo me salió, todo me ayuda. Estoy muy contenta. Nos platicas de la empresa, duraste muchos años trabajando ahí Así es. y después trabajaste con alguien más. Sí, me fui a otra constructora, Okay. me fui a otra constructora donde pues ya traía algo de experiencia, ya para ese momento yo tenía ya 15 años trabajando, entonces sí, obviamente no lo sabía todo, pero ya traía un poquito de bases. Me fui a otra constructora donde tuve, también fíjate, ahí me fue muy bien, estuve muy bendecida porque me tocó entrar, ahí me llamaron, sabrás, salí de la constructora anterior y tenía 2 semanas sin trabajar. Dije, me voy a tomar un descanso. Y estaba muy Conozco descansada. los descansos. Y me habló un ex compañero del TEC, precisamente, porque yo publiqué en mis redes. Ya teníamos redes en ese tiempo. Publiqué en Facebook. Agradezco a la empresa todo el tiempo que me dio, bla, 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 y me voy a tomar unas vacaciones. Y me habló un compañero y me dijo, ¿sabes qué? En la empresa donde estoy ahorita ocupan un diagrama unifilar. ¿Quieres venir a hacerlo? Y yo, claro que sí, no me cuesta nada. Y, y le dije, sí, sí, bueno. Y pues la empresa en la que tenía que hacer el diagrama unifilar era mucho más grande de lo que yo pensé, pero en su momento nada más iba a hacerlo de una ampliación, una expansión que estaban haciendo. Y sí, sí me lo aviento. Pero obviamente ya que entré yo nada más iba por un mes. Yo lo terminé el diagrama unifilar como en, ¿qué te gusta? 2 o 3 semanas. Pero te cuento. Para eso el ingeniero, el dueño de la empresa, no contrataba mujeres, porque decía que las mujeres pues éramos, pues como que éramos mujeres, como más, tal vez más débiles o más, como que no le entrábamos por las mismas armas, ¿sabes? Como los hombres rudos. No van a aguantar que las regañe y van a llorar. Ajá, sí, van a llorar. y y yo empecé trabajando con él porque iba por algo temporal, pero afortunadamente yo estaba acostumbrada a trabajar. Entonces cuando vio que yo trabajaba a la par que sus ingenieros o un poquito más, yo me acuerdo que las 3 semanas le dije, Inge, pues ya me voy porque, claro, me habían dicho que era un trabajo por un mes. Y pero yo tengo un hijo, yo necesito trabajar, necesito un trabajo fijo. Así es que dime nada más qué necesitas para entrarte a todo porque yo me voy, necesito trabajar. Y me dijo, no, ¿dónde vas? No, tú te vas a ir. Dice, tú me dijiste que era por un mes, ya me dijo, no te vas a ir. Y en ese tiempo nosotros estábamos haciendo la obra como era una pequeña oficinita móvil porque la empresa estaba en Ensenada. Para no hacer el cuento largo, duramos ahí en esa nave trabajando como un año. Y de ahí empezamos a buscar oficinas porque dijo el ingeniero, dijo, no, voy a abrir sucursal en Tijuana. Y abrió la sucursal en Tijuana. Cuando yo entré, éramos mi compañero, yo y 2 técnicos nada más. Éramos 4 personas. Duré 6 meses, salió mi compañero, me quedé yo, llegó otro muchacho después. Fuimos 4 personas como un año. Después ya conseguimos la oficina, se abrió la oficina y ya empezamos a contratar gente. Y pues obviamente ya se puso como tal. Empezamos a crecer, a buscar más clientes y ahora sí establecernos como tal. Y pues hubo más necesidad. Yo empecé a contratar otros ingenieros, gente de compras, gente para presupuestos y más. Yo creo que abrimos la oficina como al año me tocó que me dieran ya el cargo como gerente y me quedé como gerente de la sucursal. Y en esta empresa hacíamos básicamente, atendíamos clientes industriales. Entonces, la verdad agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron de aprender, porque no solamente es lo que aprendes de la parte técnica, sino lo que aprendes y desarrollas de tu carácter. Porque una cosa es cuando trabajas tú solito aquí en tu escritorio, soy yo sola, controlo el mundo con el teléfono y el internet, y otra cosa es cuando tienes gente a cargo. O sea, es totalmente diferente. Y como cualquier ser humano también hice mis metidas de pata, pero aprendí de todas esas. Y crecí muchísimo. La verdad que la oportunidad que tuve de desarrollarme fue súper grande, súper grande. Y fue una experiencia muy suave, muy curada. La verdad es que súper contenta y agradecida. Muy curada. Yes. ¿Sigues con ellos? No, ya no. Okay. No, ya no. A eso era lo que quería llegar. No, me separé de la empresa hace como 2 años y ya estoy trabajando de manera independiente. Ya estoy haciendo ahora sí ya mis trabajos personales. De esa empresa yo salí porque la verdad sí, obviamente es normal.
bueno, es que es cuando te la crees, ¿no? Y yo sí me la creía que toda la responsabilidad era mía. Entonces llegó un momento en que yo sí estaba eh, ya muy estresada. Necesitaba un descanso porque yo sí me la creía. Entonces, literal, María Antonieta, yo estaba en todo. Yo llegaba en la mañana, hacía team back y era yo casi, te podría decir, con esa actitud que estaba haciendo cada quien, con más o menos, pero yo sabía el rendimiento de la gente, qué sí podían hacer, qué no podían hacer, en cuánto tiempo me lo tenían, cuánto trabaja, cuánto no. No en el sentido de que no trabajara la gente, sino que el ritmo de cada quien era diferente. O sea, qué le podías pedir a quién y a quién no. Para no saltar el cuento largo, yo salí de esa empresa dejando un equipo de trabajo de más de 40 personas, entre esos más de 20 ingenieros, entre supervisores, proyectistas, personas de presupuestos y de mantenimiento. Era un montón de gente, éramos muchísimos. Antes que ya no cabíamos en la oficina, toda la gente administrativa, más los técnicos de campo. O sea, fue mucho trabajo. Lógicamente, ya teníamos muchísimos clientes. Entonces, sí, estaba bueno el estrés. Yo en esa empresa, como nunca aprendí que el teléfono no se apagaba. Que ahí el teléfono era 24/7. 24/7, exactamente. 24/7 y obviamente me tocó atender muchas emergencias de día, de tarde, de noche, de madrugada. O sea, no había horario. No había horario no porque la empresa no tuviera el horario, sino que tu responsabilidad con el cliente es que estás disponible siempre. Sí. Entonces, te repito, yo sí me la creía. Entonces yo tomaba la responsabilidad en serio, en serio. Y sí, fue bastante agotador. No me puedo quejar, yo siempre tuve respaldo desde mi jefe, con técnicos, con herramientas. Tenía todo lo que necesitaba, pero sí era mucha responsabilidad. Sí, tenías las típicas y clásicas llamadas a las 2 de la mañana. Sí, se nos cayó el poste, de no tenemos energía, de falló una máquina. Sí, tronó un interruptor, o se prendió hasta acá, o se nos fue la luz, o mil cosas, ¿no? Y pues tenías que ir. Y yo, obviamente, de las personas que tenía a mi cargo, yo era una de las que estaba más cerca de la oficina. Entonces, era de las primeras que podía correr por la herramienta, o me hablaba el cliente y me decía, tuvimos esta emergencia, pues, a ver, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Bla, 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 para saber qué era lo primero que me tenía que llevar. Estoy contigo en menos de una hora, 40 minutos, media hora nomás en el juego de la oficina y me regreso. Tú llevabas por la herramienta y el equipo ya iba en camino. Ajá, más o menos lo que yo intentaba era ver qué había pasado para saber qué iba a necesitar. Entonces, yo iba por la herramienta, lo que sabía que iba a ocupar de entrada, y en lo que llegaba, obviamente, en cuanto me hablaban, yo le hablaba a todo el equipo y le decía, me voy a llevar esto y esto y esto y esto. Ve a la oficina, en lo que yo te digo que vamos a ocupar, o cómo está la cosa ya que esté ahí. Porque también había clientes que se nos fue la luz, y es un breaker, ¿no? Restablecelo, o sea, nada más, era cualquier cosita, no pasó nada. Falsa alarma, todos para atrás. Pero también, fíjate, tuve ese respaldo afortunadamente con mis compañeros que también estaban, o sea, también eran 24/7. Y sorry, pero ¿salgo o no salgo? Sí, sales, vente, vámonos. Y así era. Y sí, pues tantos años, ahí estuve casi 10 años, atendimos muchísimas emergencias y pues, muchas cosas que pasaron en el Inter. También igual muy satisfactoria y súper agradecida con todo lo que aprendí, aprendí muchísimo. Pero sí necesitaba un descanso. Ya necesitaba de verdad así como resetear mi cerebro. Porque al final de cuentas yo sí tenía mucha responsabilidad, te repito, tenía a mi jefe, pero no era alguien que estuviera todos los días pegadito conmigo. Entonces, obvio, como gerente yo también tenía que dar un resultado. Como en las empresas que habías trabajado anteriormente, sí, aquí la responsable era mía. Entonces, ya yo también tenía que dar un resultado y obviamente con cada cliente, o sea, check, para que todo quedara bien. Yo no, como ya lo he platicado en otros episodios, ¿no? Yo no podía darme el lujo de decir, es que alguien más se equivocó, no me tocó a mí. Entonces, tal vez por eso te digo que a veces uno se la cree de verdad el compromiso. Tal vez por eso fue tanto mi estrés, porque yo sí me metía hasta el fondo, o sea, dar todo. Y lógicamente, pues en el Inter tratas con mucha gente con diferentes caracteres y tienes que ver cómo variar la cosa y que no se te caiga el barco, ¿no? Pero gracias a Dios me fue muy bien. Estoy súper contenta. O sea, aprendí muchas cosas y fueron muchas más las ganadas que las perdidas, entonces digo, ya. Sí, la verdad sí. ¿Qué estás diciendo ahorita?
Mira, ahorita me ¿A qué te dedico a dedicas? hacer instalaciones eléctricas, ya igual, ahora sí, con mi propia empresa. Y hago lo que la mayoría hace, hago proyecto eléctrico, instalaciones en media, baja tensión, sistemas fotovoltaicos. Y ahorita tomé un curso, una certificación para electromovilidad. No exactamente, voy a ser honesta con esto, es un paréntesis, no exactamente porque yo me quiera dedicar a cambiar carros de combustión por carros eléctricos o algo así, que lo pudiera hacer, pero no es algo a lo que me quiero dedicar. Más que nada es porque sí necesitamos saber qué es lo que viene, qué es lo que sigue y cómo están las cosas. Entonces, toda esa parte de los vehículos eléctricos me interesa tenerlo como conocimiento. Agarré una certificación que duró 4 meses, y ya nada más estoy pendiente de las evaluaciones, pero es parte de la preparación. Ahorita, pues como tú sabes, tenemos la acreditación para instalar cargadores de vehículos eléctricos, que obviamente es algo que estuvo limitando CFE hasta el mes de enero. En diciembre nos dieron los certificados y a partir de enero ya se pudieron empezar a contratar los cargadores para vehículos eléctricos. Entonces, es bueno, es parte de... Una pregunta ahorita que hablas de eso y que está muy reciente la información Ajá. que obtuviste. ¿Puede alguien que tiene sistema fotovoltaico poner un cargador eléctrico para un auto? Sí, claro, por supuesto. De hecho, generalmente van de la mano, porque lógicamente un cargador eléctrico te va a demandar mucho más energía de lo que estás acostumbrado. Es como cuando en tu casa pones el mini split, sabes que te vas a demandar más carga. Debe ser un aumento de carga. Ajá. Sí. Entonces, normalmente lo que se usa es que si pones el cargador eléctrico, pongas paneles solares para que con los paneles se compense la energía que estás tomando para el vehículo eléctrico. O sea que ya puedo comprar mi carro eléctrico. Ya, sí, ya, totalmente. Y aunque normalmente pues los sistemas fotovoltaicos, perdón, se calculan de acuerdo a la demanda al consumo que tienes, perdón, en tu casa. Lógicamente el carro te dice se ocupa tantas horas de carga a tanta potencia, entonces pues ya nosotros podemos ir calculando si nada más lo vas a enfocar en la carga del vehículo, de qué tamaño es el sistema. Ya si de ahí le quieres meter tu casa y más cosas, bueno, va a depender, o viceversa. Quien ya en su casa tiene paneles solares para sus necesidades y va a agarrar un carro eléctrico, pues ampliar el sistema para que sea lógicamente la energía que tú vas a requerir. Pero sí, normalmente van de la mano porque la intención es que no pagues más energía, sino que con el sistema solar puedas obviamente suministrar la energía que va a ocupar el vehículo. Okay. Uh-huh. Ahorita haces instalación Uh-huh. físicamente, tienes sí. un equipo para sí, hacer instalación, haces proyecto para tus instalaciones. Ajá. Y también vendes proyecto. Sí, vendo proyectos y igual hago, como muchas personas, hago gestoría, hago trámites, y básicamente pues no estoy especializada en una sola cosa. Yo hago residencial, comercial, industrial, de todo, media y baja tensión. Alta tensión no, esa es otra especialidad y la verdad mis respetos. Sí se necesita otra vez ponerte a estudiar y volver a regresar porque son otros componentes. La electricidad es la misma pero se maneja diferente, entonces sí es otra especialidad. Sí, la pregunta ¿cuáles eran tus servicios ahorita? Uh-huh. Es esa, porque conocíamos a Berenice, sí. Se dedica a instalaciones eléctricas, trabajó en empresas eléctricas, sí. pero ¿qué está haciendo ahorita? O sea, ¿en qué momento le puedo llamar a Berenice? En cualquier momento. Sí, exacto. Sí. ¿Qué servicio me puede ofrecer ella para yo trabajar? Entonces, sí, claro. Ahora sí que ya muchos te conocen. Sí. ¿Estás en el colegio y estás también en la asociación? Voy a la asociación de constructores como invitada. Todavía no me afilio con ellos, pero obviamente es algo que está en la lista. Y pertenezco al Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Tijuana. Estoy fungiendo ahorita en este consejo directivo como segundo secretario y aparte estoy en la comisión de peritos. En el grupo de peritos también estoy como secretaria. Entonces tengo de alguna manera pues responsabilidad en las dos áreas, ¿no? Entonces sí, ya estamos en nuestro segundo año del consejo. Ya casi vamos para afuera. Ya se siente como que ya se acaba.
Y también pues es otra labor, ¿no? Es otro aprendizaje, lógicamente tienes que hacer muy buenas relaciones con el gremio, que me encanta porque es un gremio muy acogedor. La verdad las personas son muy cálidas. Así es. Y es uno de los lugares donde te encuentras gente que más que decir qué vas a hacer es con que te ayudo. O sea, esa parte es clave, súper, súper importante. Pertenecemos al mismo colegio Ajá. y algo que ves ahí es, conocí colegas, conocí competencia, pero hice amigos. Tus hobbies, porque me imagino que al voleibol lo va a sustituir algo. Claro. Porque de repente lo puede sustituir el trabajo. Y estamos hablando de que necesitas estar un poco relajada. ¿Algún hobby que tengas? Mira, tengo varios hobbies. Obviamente el voleibol era algo que me apasionaba mucho, me gustaba mucho, pero ahorita estoy incursionando en otras cosas. Entre esos, tiene un podcast que se llama Mujeres en Ingeniería, que créeme que me quita muchísimo tiempo. O sea, perdón, no quiero decir me quita, me demanda mucho tiempo, porque yo realmente le pierdo el tiempo que se requiere conforme yo lo vaya acomodando. No es que tengo un horario, no, yo lo acomodo como. Pero es muy demandante, o sea, toda la parte, como ya te ha tocado participar, gracias María Antonieta, es buscar a las chicas, ver diferentes temas, ver horarios, cuando pueden, cuando no pueden, hacer las ediciones, estar revisando cada episodio, sí o no, hay que ajustarlo otra vez, etcétera. Y pues toda la parte que se requiere detrás, ¿no? Que sí es mucho trabajo. Y aparte ahorita pues estoy participando con el colegio, entonces eso también es algo de tiempo que le tengo que dedicar al colegio, a las actividades que estamos llevando. Te voy a dar un agradecimiento de parte de tus del público que ve tus podcasts, porque he escuchado comentarios y ha habido quien me dice directamente, es que, y auditorio, hombres y mujeres, que me dicen, he aprendido de los podcasts, he aprendido, me gusta verlos, lo vuelvo a ver. Un día dije, voy a ir con Berenice, salúdame y dale las gracias de mi parte, porque están, yo cuando el podcast ya no se transmitió por YouTube, lo que hice fue lo que yo tenía, mandárselos, que me comentaste que estaba en Spotify, entonces enviárselos y dijeron, ay, qué bueno que ahora lo podemos ver. Lo sigo compartiendo, lo comparto con los colegios de otros estados, y porque me dicen, Inge, ¿me puede compartir el podcast? Porque quiero compartirlo en el colegio. ¿Han pasado algún podcast en algún colegio cuando tienen alguna reunión? Hay un colegio, ellos sabes quiénes son, se reúnen los sábados, entonces ellos, te decía que en Chiapas he ido, en el colegio de la costa he estado 3 o 4 veces. En el de Tuxtla he estado en una ocasión en línea, y he tenido pláticas con ellos, y ya estuve presencial con ellos también. Ahora sí que de frontera a frontera, pero sí, cuando yo les comparto, les digo, estoy yo en el 2 y en el 6, pero vean los demás, vean los demás, porque podemos ver potencial, podemos podemos tener aprendizaje, y eso es muy importante. Entonces, pues qué bueno que retomas esto, que ahora sí que dice por ahí un dicho, no hay mal que por bien no venga. Te vas a retirar del voleibol, pero vas a poderle dedicar tiempo al podcast, que pues al final de cuentas nosotros somos los beneficiados. Nos ayuda mucho a todos los que vemos tu podcast. Sí, créeme que la primera beneficiada soy yo, porque las tengo, soy la primera que aprendo y digo, wow, tantas cosas que no sé. Créeme que esto es realmente amor al arte, es con la mejor intención. Me da mucho gusto que te haya ayudado a ti y a muchas otras personas,
la intención real es, bueno, para empezar esto nació en una plática de amigas, con mis amigas, las ladies, le mando un saludo a todas las ladies. Salió en una... El grupo de ladies Ajá, de Rosarito, ¿verdad? el grupo de las ladies. En una plática salió y dijimos, ok, vamos a hacer un podcast. Por diferentes circunstancias, algunas cosas no las logramos, otras sí, y yo sí pude arrancar. Yo les dije, ok, mi tema es esta es la propuesta que quiero hacer. Pero siempre he estado enfocado en esto, María Antonieta, en conocer las ingenierías desde adentro. La primera intención real del podcast para mí fue, como en tu caso, en el caso de la ingeniera Felicitas Becerra, de Marilena Cimental, de Fanny Aguas y de muchas otras personas que ya tienen muchos años de trayectoria en diferentes actividades y en diferentes especialidades, que han hecho años y años y años de trabajo, que han sido mujeres pioneras, que han abierto camino y espacio para muchas de nosotras incluso, y que sus historias no están escritas, no están grabadas, no hay nada. Entonces, algún día todos vamos a partir y esas historias se van a perder. Entonces, la primera intención, la intención real y de inicio fue mostrar la trayectoria de estas mujeres que han hecho, cómo lo han hecho, pero mi enfoque estaba principalmente en ustedes, porque tienen mucho más años que yo de trayectoria y han hecho cosas, así como yo te contaba, cuando yo empecé había esto, cuando ustedes empezaron, pues era más reto, supongo, ¿no? Obviamente. Y hasta dónde hemos llegado. Entonces, esa es la primera intención, es el primer objetivo, que no se pierda eso, que eso se muestre, que se comparta, que la gente lo conozca. Hay muchas mujeres fregonas y están aquí. Aquí y en muchas partes, pues que todavía las podemos entrevistar. Fíjate que cuando salió el podcast que hice, la primera entrevista que me hiciste, yo les dije a mis hijos, ellos estaban en espera de cuándo salía el episodio. Y algo que me llamó la atención es que uno, que lo quisieran ver, ¿no? Decían, pues sí, una entrevista. Ya la he visto en acción, ya la he visto trabajando, la he visto dando cursos, pero aprendieron cosas de mí que no sabían. Claro. Se enteraron de cosas que no sabían. Algo que quiero pedirte es un consejo para las chicas estudiantes de cualquier nivel, porque muchas veces y hablamos no tanto de primaria, pero de secundaria, preparatoria y ya en la carrera, un consejo para ellas. Mira, yo creo el mejor consejo que les puedo dar es que no se rindan, que vale la pena. Para empezar a estudiar vale la pena. O sea, y sea cual sea la carrera que decidan estudiar, mi mejor consejo es que la desarrollen, que trabajen. Bueno, en primer lugar, todos los que vienen en primaria, secundaria, que crean en sus sueños, que crean que hay cosas que se pueden lograr, que no piensen, a veces decimos, por ejemplo, no, pero es que no tengo dinero, no te preocupes, el dinero sale. O sea, si el problema es el dinero sale. Que me tengo que ir a otra ciudad, no te preocupes, o sea, esas cosas son, tal vez en su momento son pequeñas complicaciones que se superan. Entonces, pero lo importante es que te fijes metas, te fijes objetivos y los vayas cumpliendo, porque aparte eso es una satisfacción personal, que dices, wow, mira, ya hice, o sea, cosas que a veces ni te imaginabas, ¿no? Que nunca lo puedes lograr si no te animas a hacerlo. Entonces, en primer lugar, bueno, que estudien, que no dejen de estudiar. Este país ocupa muchos profesionistas, cada vez más. Que estudien y sea lo que sea que decidan estudiar, aunque seamos mujeres y hombres también, no porque sean hombres. A veces dices, pues es que tienes hijos, pero se puede, siempre se puede, pero sobre todo que conozcan su carrera, porque no es lo mismo, como lo platicábamos ahorita, lo que te platican en la escuela a lo que sales a ver ya cuando estás en el campo laboral. Entonces, yo creo que esa parte sí la tenemos que vivir y experimentar todos, aunque sea que te gusta 4 o 5 años, pero que conozcas tu campo laboral. Yo creo que esa es la parte más importante. Que no se la crean en no se puede, sí se puede, todo se puede. Ahora sé que hay mujeres pilotas. Pilotos aviadores mujeres, ya sé que sí hay. Entonces, sobre todo ahorita, ¿no? Que no hay impedimentos para muchas cosas y que ya la apertura para las mujeres es mucho más amplia. Entonces, siempre va a haber complicaciones, pero nada que no puedas lograr. Eso es el consejo que les daría sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar? No, agradecerte, María Antonieta, agradecerte de verdad, sí, con todo mi corazón.
la disposición y el ánimo, porque sepan ustedes que esa entrevista se dio porque María Antonieta fue la que me estuvo insistiendo. Yo no sentía que iba la necesidad de hacerlo, pero te agradezco que lo hayas hecho y la disposición que tienes siempre de estar con nosotros y de acompañarnos. Obviamente está súper invitada a muchos episodios más. Y pues nada, o sea, agradecer que a ti que estás aquí, pero en nombre de todas las chicas que han venido y las que van a seguir, la confianza que han tenido, o sea, la apertura que han tenido para darnos su confianza para que este proyecto se lleve a cabo. Porque yo puedo tener muy buenas ideas o muy geniales, o tal vez no tanto, no sé, pero el hecho de que hayan creído, el hecho que lo crean, que yo creo que ha sido una idea genial, porque de verdad, para mí es no tanto lo que yo puedo hacer, sino lo que ustedes nos comparten, lo que ustedes nos enseñan, que yo no podré aprender solita. Y yo creo que una sola voz no es tan fuerte como la suma de tantas voces. Y la verdad que estoy súper emocionada y les agradezco que hayan creído y que compartan, que se animen a participar, que tengan esa apertura y sobre todo, pues obviamente, que la experiencia que nos dejan nos va enriqueciendo a todos. Yo en cada episodio lo comento, o sea, esto se va haciendo una cultura de aprendizaje y así como a ti mucha gente me ha dicho, oye, eso yo no lo sabía, lo aprendí acá y me ha tocado, perdón que lo diga, pero tú eres conocida como la ingeniera del gas. Es que la ingeniera del gas había dicho y yo, wow, ni me acordaba de eso, la gente se lo queda. Sí. Y me ha tocado en pláticas de amigas que me dicen, es que en la entrevista que le hiciste a la señora del gas, ella dijo que así, así, y yo, wow, o sea, sí lo están viendo y me encanta que la información que se está compartiendo la están tomando con seriedad. Entonces, wow, más emocionada yo, así, qué emoción, súper bien. Por ahí me tocó, bueno, para empezar, muy agradecida de que que haya habido eco en mi propuesta de que tú fueras la entrevistada, porque yo quería saber de ti y quería que la gente conociera a la persona que nos está entrevistando, porque en casi todas las entrevistas que hiciste, hacías comentarios o decías, o sea, se notaba tu conocimiento en el tema. Tenías a alguien entrevistándola y entonces tú le respondías con algo del mismo tema. Entonces decíamos, sí, yo sé que Berenice sabe de instalaciones eléctricas. Yo sé que Berenice trabajó en tal empresa. Sí. Pero, ¿y Berenice exactamente a qué se dedica? Porque, por ejemplo, yo ahorita te hice comentarios de iluminación, del breaker, porque fue algo que vimos en la escuela y que de repente nos toca encontrarnos con los clientes. Pero ya, ¿cuál es exactamente, quién es la persona que es parte del tema del podcast? Pues para mí me parecía muy, muy interesante poder tenerte así frente a la cámara. Gracias. Y pues sé que tienes más proyectos y esperamos poder seguir compartiendo contigo. Así y pues que nos compartas para seguir haciéndole publicidad a tu programa. Gracias, no, y sobre todo a ustedes que nos comparten tanta información muy valiosa, sobre todo eso. Y ojalá, aprovecho el espacio para invitar a todas estas mujeres que, voy a ser honesta, en la primera temporada, la mayoría de chicas que nos acompañaron son amigas mías, conocidas mías, gente con la que he trabajado, que las conozco, pero obviamente me faltan muchas mujeres por conocer. Entonces, si alguien se ha desarrollado en diferentes ingenierías y desea acompañarnos, están abiertos los espacios, bienvenidas todas, para que nos puedan compartir lo que han hecho. Y ojalá que sean muchísimas más, que nos puedan dar más información y nos puedan ir ampliando cada vez más la cultura que tenemos. Me encanta. Muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por tu plática. Muy interesante. Gracias por motivarme a hacerlo. Porque si no sentía como que tenía, como que no había necesidad, pero gracias, María Antonia. No, sí había necesidad. Thank you. Muchas gracias. Finalizamos el programa del día de hoy con nuestra fabulosa invitada y pues se van a reanudar
los podcasts Así es. y pues ya los estará publicando aquí la Sí. compañera. Muchas gracias a todos Gracias. y seguimos. Nos vemos en viendo el los temas. siguiente. Gracias. Bye.